Bueno, como que Dios pa palabra gota compartin apamunane que unawan con todo mi corazón, con todo mi cariño de parte de Dios. Y que hace una semana que pane Adelita invita a Joarca, ni canijorcane panigo, taita Dios tamañan genishpa. Y mañas pasamos una jorcanchi, taita Dios ta cada punja, y más palabra gotata compartin a canchi nishpa. Siempre que yo que haya maiguman invitarme maimagina kakpi pues siempre señor tanishkane, si tú me mandas me voy, pero si tú no me mandas yo no me voy. Siempre chaite achakshkane desde el principio y chaikas manda Dios que hay palabra takuk pikushik pasamos que caigo picapane que quien unaman compartingapa. Hace tiempo atrás caigo invita Huarca, palabra que te compartiscane, pero después que costar el canche, es distanciar canche, y de repente se desapareció. Y Pipane adelantó para el canche su matrimonio como de casualidad humanamente, pero para Dios nada es casualidad. Chay Pipane gonejor que cachamos una mensajita, pero nadie con resulta que celular manay como urca na charcane ni mata. Bueno, nunca pensar que tal vez panigo cans cambiar en canchita kayaspa. Chayme na invita en ariaspa pensar que resulta que kaya murkane ning enseña chay mensaje contra cachamurkane en hispanijurka, pero na chayamurka. Bueno, entonces es Dios permitikpe puripanche paina permitikpika. ¿Qué podemos hacer con permitishkakan? Gracias a Dios. Todo sea para la gloria de Dios. Como Nijurkane, Proverbios capítulo 12, verso 16 te conan, que igopi compartin a pamunane, que quien unaman, y ni nada oyas que capaich, porque palabra de Dios es vida. Que igopi charena honche libro, que igopi, y mapas yanga, chay, su, yanga escrituras nazakan. Pero, que hay palabra, vida mi can. Que hay palabra, poder tacharen. Que hay palabra, una ocasión, su persona endemoniada, ya que no hay para tormenta jorca, demonios, hay personape, 7 demonios, ya que no hay para carca. Chaype ora nax pa palabra ta che picho pikas nachura pika chay persona che demonio que palabra ta manja naita atormentar que se chura pika es como algo como yo casa pensar hurcane y mapas como rayo cuéntame chayan y arir kayaspa. ¿Por qué? Porque la palabra, Hebreos capítulo 4 versículo 12 penen, la palabra de Dios tiene vida, tiene poder. Es como una espada de doble filo que penetra hasta el íntimo, hasta los tuétanos. ¿Para qué? Para hacernos entender si estoy haciendo bien o mal. Eso dice la palabra de Dios. Entonces, por ese motivo es que quiero que ponga mucha atención. Siempre les animo a la gente, mi pensamiento, mi idea, yo creo que también debe ser de Dios, es que mucha gente conozca la palabra de Dios, aprenda la palabra de Dios. Ñuka, como pastor, como creyente que se manda acá, siempre gustan gente con yachajuchun palabra de Dios ta. Palabra de Dios te yachajus pa práctica pichorachun. Siempre anhelascane. ¿Para qué? Taitico Dios bendiciachun. Bendiciachun. Amén. Entonces, Proverbios capítulo 12, verso 15 picasanin. Oyapangi chikasanin, li pasión chikasanin. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Amén. Chaygope oración chica y palabra gomanda. Espíritu Santo, ñucanchita, ninanda entende chica casca cacho. Con aquel momento piña biguta bichariche, concentración chieiko sonche en la presencia de Dios. Padre mío, Dios mío, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, hoy en esta mañana, aquí en este lugar.
Danos el pan nuestro de cada día, el pan que significa, representa tu palabra. Necesitamos, mi amado Dios, en esta mañana, Dios Todopoderoso, yo te pido que tu Santo Espíritu hable, Señor, aquí, hoy en esta mañana, a través de mí. Y te ruego que, Señor, tu palabra sea bendecido, Señor. Sea de bendición para muchos, Señor, en mundo entero, Señor, que quienes están escuchando en esta mañana. Canta y tico pa shimigo, canta y tico pa palabra. Ñuka oki ukuna, ñuka pani ukuna, mundo entero, kayakta kunapi. Maipe uyanahu pipas, papito Dios, camba palabra, bendicias que capangue, nishpame, rogapane. A través de camba palabra, Señor, entende chipa y Señor, yacha chipa y Señor, ñukanchi kunaga como humano, Señor, con ganga paca fácil mi capanchi, Señor. Dios mío, con ancay ratugopi mañana, Señor, cay palabra, Señor, Señor, entendimiento tapascachun y Dios, rogapáneme, Señor. Dios bendito, pague nishpa, me agradecipane, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Como Nihor Kaneche pantalla gupialejo, tema de hoy, 7 caminos para el creyente. 7 caminos para el creyente. Nin, kashanin. En la vida habrá muchas cosas que debemos hacer y otras cosas que no debemos hacer. ¿Y quién mejor para darnos su guía y no equivocarnos es el Espíritu Santo? Hoy que por más sabio que seamos, por más personas que hayamos estudiado, tú que estudias que caringa, ya pa inteligente caringa, ya pa sabio caringa, ninan sea palabra ma paschareringa, pero más sabio, más chasna caspa, más na estudio tema charis papas, pero equivocana pachamicanchi, que vida pica, equivocana pachacanchi, ñucarricuscane, entendiscane, aún parlascane gente kunawan, aún topariscane gente que son universitarios, gente que ninan sabiduría tachare gente kunawan, esa comunidad presidente kunawan, topariscane, parlascane, por más que son sabios, pero siempre somos aptos para equivocarnos. Chaykasca manda, kaypi comunico, kay vida pica, tukuy kusasta, sakinakanchi y ruranakanchi también, pero ministerio Espíritu Santo ta, pai ñukanchi guía pica, hasta que coscanate evidito sanakanchi. Chaykasca manda, entendis para repasonche, nin kaypi. Lastimosamente el necio no toma en cuenta los consejos, pues se considera sabio en su propia opinión y considera que su camino es derecho, aunque al final siempre se dará cuenta lo equivocado que estaba. Muchas veces ñukanche, como Biblia parlas ksnaka, necio kanche. Siempre imapakpas, imatarurangapakpas, siempre ñukanchipa propio pensamiento, ñukanchipa imaginación imataparurangapa munanchi, pero na consultanche taita Dios ta, tampoco consultanche siervo de Dios conata. Hace algunos años atrás, ñuka yarene, ñuka vida pisu su problema charcane, chaira katiju picarca. Siempre problema charcane ñuka familia ñuka warmiguan, chayka siempre pensar cane de que Dios vancane y orane, ayunane y podemos solucionar esto. Y chayka rirka crecerishpa, hasta que crecerishpa rirka. Por último ña carca casi ña como 2 años ta carca, hasta un jato ña rirka chay problema. Entonces, pero gracias a Dios, gracias a mi esposa, un día Nerka, yo me voy donde el pastor. Tenemos que avisar, tenemos que buscar la ayuda. Y yo siempre vuelta decía que no, que nosotros mismos podemos solucionar, por algo estamos orando, y así decía. Y hasta que mi esposa se fue, entonces yo también fui atrás y el pastor
nos cogió a los dos, dijo, ponga en la mesa, ¿cuál es el problema? Entonces mi esposa comenzó a contar que el Alberto es así, 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 todo. Y luego el pastor dijo, ahora cuénteme, Alberto, ¿por qué te portas así? ¿Cuál es el problema? Entonces yo también conté que mi esposa es así, así. Mi pastor dijo, pues son problemas pequeños, son problemas pequeñitas y esto ustedes han hecho como si fuera un elefante. Entonces así que usted haga esto, Alberto, María Elena haga esto, 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 y oró. Gracias a Dios fue de bendición. Por eso siempre he pensado que siempre necesitamos Dios, también a los siervos de Dios. También necesitamos a los líderes, a los pastores, que tenemos que buscar y pedir consejo, una ayuda para que ellos puedan aconsejar, para que ellos también oren. Por eso aquí dice, lastimosamente el necio no toma en cuenta los consejos, pues se consideran sabio en su propia opinión y considera que su camino es derecho, aunque al final siempre se dará cuenta lo equivocado que estaba. Proverbios capítulo 12, 15, chay, ñane leer chay versículo, chayta, con su versículo, su traducción man, traducishpa, linga pamunane, traducción, Dios habla hoy, chay pica casanin. El necio cree que todo lo que hace está bien. El necio, necio persona, necio te agaparlo, na entendidos, na entienden, siempre paika pensaré, na es que ñuka razón de chareneyan. Sina tian, tanto hari caspa, tanto armi caspa. Entonces, chay necio persona, chay na entendedor persona acá, siempre pensan, tukuy alimikan yaspa. Pero el sabio atiende los consejos, nin. Pero el sabio atiende los consejos. En cambio, yo canche como sabio acá, consejuta siempre atenden a canche. Dios pa palabra penin. El sabio busca a Dios. Entonces, como sabio, siempre consejuta atendís pa causa na canche. Qué mejor el consejo de Dios todos los días. Todos los días Dios habla. Todos los días. Este pasaje bíblico, yo estaba pidiendo a Dios, yo estaba rogando a Dios. Hoy a las 3 de la mañana me levanté, adoré a Dios, estuve orando a Dios, dije, Dios, ¿cuál es? Muéstrame, Señor. Y Dios me daba esta palabra. Entonces, 3 horas estuve con el Señor pidiendo su consejo, y yo le decía, Espíritu Santo, yo no quiero hacer a mi manera de pensar, tampoco quiero hacer a mis propias opiniones. Quiero hacer lo que usted me guíe. Aquí estoy, Señor, una vez más. Guíame cuál es la palabra. Y Él me decía y me hablaba. Y Dios habla todos los días. Por eso es que usted y yo tenemos que, como sabio, tenemos que acercar a Dios, pedir consejo, la sabiduría de Dios para cada mañana, para cada día. Entonces no debemos de ser necios, no debemos ser personas desentendidos. Tenemos que ser entendidos, sabios, y con humildad tenemos que aprender a escuchar la palabra de Dios. Hoy vamos a ver 7 consejos prácticos para nuestras vidas. Si lo tomamos en cuenta, nos ayudarán a tener una vida de bendición y de victoria. 7 consejos prácticos, 7 cosas que quien va a vida ale richo. Porque que quien ñuka, como siempre, nena te yachane, na yachan chicho kaya ima pasanata, pero Dios ka yachan ima sucede nata kaya. Por ejemplo, con chay algo así, nin chaype yaki apaska ken, chaype yaki apaska kan. Pero según chay noticia pe oyarkane, según chay cuenta ormasca mi casca, cuenta ormasca casca, alertasca casca, nisca casca, chay autoridad con nisca casca, desalojacho. O sea, si no te oyarkane noticia pe. Pero ahí mata pasar que gente confiado como necio, ya na jorcaya. Y chay pe noticia pe mejor que entrevistador mejor que la necedad de la gente. Hoy están debajo de la tierra por necios. Eso es lo que decía. Entonces, ya que había alerta, según decía que era alerta amarilla,
no, alerta naranja, perdón, alerta naranja. Ya que había alerta, entonces tenía que estar pendiente, tenía que, no sé, de pronto cambiar el lugar, eso tenía que hacer la gente, pero no lo hicieron. Y muchas veces, ñuka cuenta ahora más canica, siempre me problema, Dios, ñaupas parrijon cancasca. Siempre, hermanos, hay que ir con apaneo con a. Y más me cae tan nene porque ñuka vida pe pasas que acá. Y su gente con a pasas que acá. Entonces siempre me adelantan casca Dios, adelantan casca. Es como decir, hijo, alértate, porque viene problema, porque viene esto, lo otro. Nispa, sino que yo cancheme como necios, no entendís para causa panche. Entonces, que ya tenía autoridades con taña chorasca casca, Dios, parlasca casca. De alguna manera, Dios que parlan nin por todo lado, mis hermanos. A través de su palabra Dios habla. A través de nuestra mente Dios habla, a través hasta los sueños habla Dios. Entonces habla a través de las personas. En este caso, a esta gente de Chimborazo, Dios estaba hablando a través de las autoridades. Pero ¿qué pasó la gente? Como necios se quedaron. ¿Y ahora qué pasó? Ahora están desaparecidos, están muertos. Terribles casos que han pasado. Entonces, mis hermanos, por eso es importante todos los días saber acercar a Dios, pedir consejos. Y también, como le decía de antes, consejos de los líderes, consejos pastorales. Y así podemos tener una vida de victoria, una vida de bendición. 7 consejos que hoy quiero enseñarles. ¿Cuáles son esos 7? Número 1, anote allí. Número 1 es, pon a Dios siempre en primer lugar. Ese es el consejo número 1. Es un consejo, podríamos decir consejo poderosísimo, poderosísimo. Pon a Dios siempre en primer lugar. Mis hermanos, muchas veces cae partita fallan. Hasta que cristiano kuna, hasta que waikio kuna paneo kuna fallas pa causa pangichi. Tal vez algunos kuna wakin una kana fallas pangichi y shina causa na canchi nispa animachene. Amén. Y ahora, ¿qué significa en realidad poner a Dios en primer lugar? Mateo capítulo 6, verso 33, la palabra de Dios dice, ahí está subrayado, dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Busque el reino de Dios por encima de todo lo demás. Dice, en otras palabras, está diciendo que debemos buscar las cosas de Dios por encima de las cosas del mundo. Señor canchime pica parla conme. Versículo 33 pica nejorca, más caichen en reino de Dios está por encima de todo. O sea, por más que mapas interesante canga, por más que yo de pronto más que trabajo y me interesante canga, familia me interesante canga, por más sea buenas cosas que tengamos, por más interesante que sea, por más que eso, nuestro Dios debe ser primero, mis hermanos. Entonces dice aquí, poner a Dios en primer lugar. Esa palabra hay mucho significado. Algunos significados tengo aquí anotado, quiero enseñarle hoy en esta mañana. Entonces, poner a Dios en primer lugar significa que le damos la máxima prioridad sobre todo lo demás. Prioridad tiene que ver con las cosas más importantes que los demás o otras cosas. Por más, hermanos, hoy que con por más, ñucanchi que vida humanamente cacharenche, por más cosas que tengamos, por más interesantes cosas que tengamos, por más que eso debe ser Dios, más que eso. Dice aquí, Él es lo más importante en nuestras vidas y el centro de todo lo que hacemos y pensamos. Él es más importante en nuestras vidas. Tapunga pamunane kikin onata, kikin va vida pica Dios ka y mal lugar pitakan.
primero pichucán, o segundo pichucán, o tercero pichucán, o cuarto pichucán. Hasta que gente con confundido ka un san. Uyascane, hasta que gente con atanen. Primer lugar me can familia nen, shinanen. No, así no es. Primer lugar es Dios. Segundo es la familia. Primer lugar tiene que ser Dios. Entonces, ¿qué en una vida pica? Primer lugar chucan Dios. O primer lugar chucan familia, primer lugar chucan trabajo, primer lugar chucan viaje, primer lugar chucan otras cosas. O amistades. ¿Cuál es el primer lugar? ¿En qué posición está Dios? ¿O está en tercer lugar o cuarto lugar? Si está en tercer lugar, baje a primero. Ya no tiene que estar en tercer lugar. Tiene que ser en primero, mis hermanos. Él es lo más importante en nuestras vidas y el centro de todo lo que hacemos y pensamos. Poner primer lugar a Dios significa hacer la agenda de Dios tu agenda. Te importa lo que a Dios le importa. Primer lugar a Dios, paipa agenda ñukanchpa agenda kanakan y ñukanchpa agenda paipa agenda kanakan. En otras palabras, kanakan de que pai nishkeda ñuka runakani. Pundaka ñukanchika causan karkanchi Dios tan arriximanda acá, pues hago lo que yo quiera, hago lo que a mí me da la gana. Eso es lo que hacíamos. Kunambika taita Dios wanga a todos los hijos de Dios. Kunambika sugmikanakan. Antes, como le decía antes, que antes de conocer a Dios para nosotros era hago lo que yo quiera, todo lo que quiero hacer, pues si tengo tiempo hago, si no tengo tiempo no lo hago. Así éramos. O si no, no le hago. Cualquier cosa que hacer. Pero ahora que conocemos a Dios, las cosas cambian. Ahora hay que hacer, si Dios permite, lo hago, si no, no. Por ejemplo, si quiero viajar, si Él me permite, viajo, si no, no. Ahora, ¿por qué debo hacer eso? Porque cuando Él permite, va a ser de bendición. Pero si no permite, y si no permite usted se va, entonces puede pasar algún fracaso, algunas cosas malas en la vida. Algún accidente, algún problema, alguna enfermedad o algún fracaso puede pasar. Pero si Dios, Él me permite, Él mismo te va a ayudar, porque Él está permitiendo. Por eso es importante poner en primer lugar a Dios. Dice aquí, cuando decimos poner a Dios en primer lugar, determinamos que Él es más importante que cualquier otra persona. Por ejemplo, o aquí en persona con acá, Taita Dios está namaskan, kidan chaupiñambe, porque ñuka cosa na permitin, ñuka wakuna na permitin, y kaita ranakane, chaita ranakane, shina kidan atayachan. Pero ñukanchipaka, ñukanchi intendikpa, Taita Dios está rixipaka, nachaykanakan, ñukapaka más importante kanakan Dios sobre todas mis cosas, hasta más importante que cualquier otra persona, más importante que mi esposa, más importante que mi esposo, más importante que mis hijos, más importante que mi trabajo, más importante que mis amigos. Entonces, eso debe ser. Por eso dice Mateo capítulo 22, verso 37, mira lo que dice. Jesús le dijo, ¿qué le dijo a la gente? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente, con toda tu alma, y con toda tu mente. Nani honjo, amarás a medias. Nani honjo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Con todo tu corazón. Entonces, ñukanche, paitaitico Dios, por hijos paitaitico Dios está, ñukanche primer lugar, choras para acá, y taita Dios está, huyanche. Huya y manda, y mataps, reducina orman. Huya y manda, desde Naurman. Huya y manda, oiki ukona pane ukona. Huya y manda, taitico Dios está, huya y manda. Porque pai primero ñuka picarca. Hace algunos años atrás, ñuka na taita Dios está rixpaka. Lima, Perú manda hatunata apangarcani colombiaman.
Entonces, chayka, ñataita Dios ta rixispaka, y mata pasarka. Tuve que dejar ese trabajo. ¿Por qué? Por el tiempo. Porque viaje ya por enacarca. Y ñana carca tiempo para Dios. El Señor que pensar cane, si es que pundas nas da casna viaje por enica, entonces voy a alejarme de Dios. Porque chay Colombia pitaita Dios tarik cercane y chay estudio bíblico con achiarca, chay picharca, chay picarca ñuca pastor, chay picarca ñuca líder, todo estaba allá. Entonces reuniones con achiarca, vigilia con achiarca, oración con achiarca, como viaje ya por Ejuspaca, chay con tucuy, descuidar en acarca. Como le estaba diciendo, antes trabajaba en Colombia, antes de conocer a Dios, y viajaba a Lima, Perú, traía mercaderías, llevaba a Colombia, entonces pasaba puro viajando, nada más puro de viaje. Entonces, como viajaba mucho, pero cuando conozco a Dios, pensé de que pues la vida va a ser como antes. Entonces pensé también de que allá estaba la iglesia, allá estaba el pastor, allá estaba el líder, allá estaba las oraciones, las vigilias, los ayunos que hacía en la iglesia, todo estaba allá. Y ahí estaba el estudio bíblico para los recién convertidos. Entonces yo decía, si viajo como antes, todo eso voy a perder. Entonces había una lucha, pero por amor a Dios, porque quería poner primer lugar a Dios, entonces tuve que reducir el viaje. Tuve que trabajar desde Quito o desde Tulcán y así, aunque las ganancias eran más bajas, pero no importaba. Entonces así tiene que ser cuando usted pone primer lugar a Dios, cuando usted ama las cosas de Dios, cuando usted ama al Señor. Mire, cuando usted hace eso, cuando usted pone primer lugar a Dios, hermano, hay recompensa. Mire lo que dice aquí. Poner a Dios en primer lugar siempre trae recompensas, mis hermanos. Poner primer lugar a Dios siempre trae recompensas. En el libro de Mateo 6:33 que leemos, aquí en la Nueva Traducción Viviente, dice aquí, busque el reino de Dios por encima de todo lo demás. Luego dice, y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Por eso, en primer lugar a Dios, hay recompensa. Por eso yo les enseñaba 7 pasos, 7 consejos para que nuestras vidas sean de bendición. Por eso es uno de los puntos, es esto, poner primer lugar a Dios. ¿Y cuál es el segundo punto? El segundo punto está aquí. El segundo punto es, desarrolla una vida de oración todos los días. Hay gente que oran cuando van al culto. Hay gente que oran de repente nada más. Usted tiene que desarrollar una vida de oración. Y la vida de oración no tiene que ser cuando en usted hay tiempo, cuando usted quiera orar, no. Usted tiene que sacar tiempo todos los días. Todos los días, mis hermanos. Todos los días. Si quizá usted no tiene una vida de oración, usted tiene que desarrollar. Recuerde que oración, la palabra orar significa hablar con Dios, dialogar con Dios, hablar con Dios. Imagínense, no estoy hablando de hablar con gente, hablar con una persona importante aquí en la tierra, no. Es hablar con Dios, omnipotente Dios, creador del cielo y de la tierra. Es sacar tiempo donde hablo con Él, donde converso con Él. Hay mucha gente que se acercan a Dios, oran, pero lamentablemente las oraciones no llegan al cielo. Usted tiene que desarrollar una vida de oración todos los días, todos los días. En la palabra de Dios, Lucas capítulo 18, versículo 1, mire lo que dice aquí. Jesús le contó
una historia a sus discípulos. Cuando usted lee esta palabra, los discípulos se acercaron. ¿Se acercaron para qué? Para preguntarles acerca de la oración. Entonces ahí el Señor les enseña a sus discípulos para enseñarles que debían orar siempre y sin desanimarse. Aquí está diciendo dos cosas. Primero, orar siempre. Segundo, orar sin desanimarse. Entonces, ¿y qué es lo que pasa en el creyente? Problema de los creyentes. Otro de los problemas más grandes en los creyentes en la área de la oración es que desmayan y no pueden orar continuamente. ¿Por qué desmayan? ¿Por qué no pueden orar continuamente? ¿Por qué no pueden desarrollar una vida de oración? ¿Sabe por qué se desmayan en la oración? ¿Sabe por qué no pueden orar continuamente? Porque necesitan tres cosas, porque faltan tres cosas. ¿Cuáles son esas tres cosas? Aquí tengo esas tres cosas. Tres cosas. Primero, el compromiso. Segundo, la disciplina. Tercero, la perseverancia. La gente se desmaya es porque falta el compromiso, porque falta la disciplina, porque falta la perseverancia. Por eso es que no pueden orar continuamente, se desmayan. Entonces el número uno que está diciendo aquí, el compromiso, el falta de compromiso. Para muchos la palabra compromiso significa una obligación. Una obligación, por ejemplo, tengo compromiso en el trabajo, tengo compromiso con la familia, tengo compromiso con los amigos. Siempre charenche compromiso, ¿no es cierto? Siempre maipipas compromiso charenche, trabajo pi compromiso charenche, porque toca trabajar, toca ir, toca madrugar, tenemos que trabajar, porque hay un compromiso. Tengo compromiso con la familia, y familia o con ata cuidan a canche, o con ata guían a canche, escuela con la mancacha una canche, animachi una canche, consejo una canche, porque tengo compromiso con la familia. Y también tengo compromiso para llevar a la iglesia, tengo compromiso para compartir la palabra de Dios, tengo compromiso con los amigos, con la gente, con familiares y con otras personas conocidas, o compromiso con el jefe, etcétera, etcétera. Tengo compromiso todo, ¿no es cierto? Entonces nosotros siempre vivimos comprometidos en todo. Así también, mis hermanos, así también, mire, dice aquí, de la misma manera usted y yo tenemos que tener compromiso con Dios para orar. Y más me compromiso charenche, ñucanche familiawan, y más me compromiso tacharenche, ñucanche trabajope, y macunapipas, compromiso tacharenche, ¿no es cierto? Chasnazata mare charena canche, compromiso tataita Dioswan, y más me tiempo tazukchenche, ñucanche trabajoman, y más me tiempo tazukchenche, ñucanche familiaman, y más me tiempo tazukchenche, sucos con atarurangapa, chasnazata mare ñucanchipas, compromiso tacharena canche, taita Dios tamañangapa, compromiso tacharena canche, taita Dios van comunicar en gapa, compromiso tacharena canche, taita Dios van dialogar en gapa, paipa dirección da más cangapa. Amén. Salmo 55, verso 17, pecasanen, salmista kaitanijo, kai salmista, chay taita Dios tamasca runaconaka, kaita me causas kakan y kaita prácticas kakan, y chay salmista kaitanijo, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. Na nihon yo de repente ya, nihon mi madrugadupas, chaupi punjapas, chishipas, mañasamenen taita Dios ta, pero pai oyawangamenen. Sinanin. Si que quien una chay tucuya profeta de Dios está, cada uno te examinas para ringuiche, aún la vida de Señor Jesucristo para vida te estudias para ringuiche, pai con acá, siempre me oras para causas que acá. Y chay tazata ñucan practicana canche,
Hechos libro piparlajon, Hechos capítulo 1, verso 14, los primeros cristianos, casan en Dios pa palabra. Estos seguidores de Jesús, está hablando de la gente que seguía a Jesús, está hablando a los discípulos, a los apóstoles, a la gente que ya no eran solamente los 12, eran bastante, toda esa gente, había un grupo. Estos seguidores de Jesús eran un grupo muy unido y siempre oraban juntos, dice la palabra de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Dice la Biblia en el libro de Daniel, dice que Daniel oraba 3 veces al día. ¿Usted no se ha sorprendido la vida de Daniel? Daniel que interpretaba los sueños, Daniel que va a la cueva de los leones y los leones no comen a él. Dice que el ángel vino, tapó la boca de leones, de sus leones. Y ahora, todas esas cosas uno viendo, uno se sorprende. Los amiguitos de Daniel, a ellos le metieron en el fuego, en el horno. Y dice la Biblia que no se quemaron ni un pelo. Y entonces cuando vemos todas esas cosas, y yo la verdad me sorprendo, pero ¿cuál es el secreto? Para que no queme el fuego, para que no alimente estos leones. Porque esos hombres eran hombres de oración. Ellos no oraban de repente, de vez en cuando. Paikuna kanakarkacho, aquí en Villa Oraduskuna, como muchos creyentes lo hacen cada domingo, o cada vez que recuerde, o cada vez que hay situaciones difíciles. Ay, sí, Señor. Estos hombres oraban día y noche. Así eran. Por eso es que Dios también respaldaba. Entonces, eso es lo que toca hacer, así como hicieron estos apóstoles. Este grupito eran unidos y siempre practicaban la oración. Por eso es que el poder de Dios se manifestaba fuertemente. Dice aquí, el compromiso es tomar una decisión de calidad por un largo tiempo, con todo el corazón y sin volver atrás. Hermanos, es triste pensarlo y decirlo, pero existen muchos cristianos que nunca logran obtener la victoria que Dios les ha entregado. Zaki kan waiki ukuna panigukuna. Zaki yakan yuka tauka. Taita Dios ta rixin wauki kuna panikuna untoparishkane. Suponja ka kushihuiwan taita Dios ta servinajurka. Suponja ka kushihuiwan taita Dios wan pacta karka. Wakai testimonio kunata kujurka. Pero kunambika rikushkane machaipe porenajo, zakipe porenajo, hogar con divorciarishka, destruirishka, separarishka, su persona con meterishka, porenajo. Qué triste. Es triste pensarlo y decirlo, porque es verdad. Es que existen muchos cristianos que no logran tener la victoria, y eso que Dios nos ha dado, esa victoria. No logran. La razón principal por la que existen muchos que no logran obtener la victoria que Dios les ha entregado a todo cristiano fiel es porque muchos no oran. Yo he aprendido esto yo he aprendido. Si no hay oración, no hay unción. Si no hay oración, no hay poder de Dios. Y más para gente kona navansan, y más para chirian, y más para perder primer amor a Dios, y más para yaki kona samun, waiki kona panigo kona. Dios na manifestarenjo yangata. Dios ka manifestaren me nyukanche orakpi me manifestaren. Sina orakpi ka na manifestarenjo. Orakpi maniakpi me manifestaren. Clarito nen que una yachangiche. Jeremías 33:3. Clámame a mí y yo te responderé. Nyuka tamaña oichi y nyuka respondishame nen. Nani honjo tranquilo kaiche nyuka respondishame. Nani honjo chaita.
sino que nihonme maskawaiche, mañawaiche, y ñuka respondishabe. Entonces, lastimosamente, hasta acá hay que con panigukona, yaquinaita, arrastrado por el mundo causan, arrastrado por el diablo causan, arrastrado por el pecado causan. Entonces, es por falta de la oración. Si kikiñuka na oranche, entonces, lastimosamente somos desventajados. Ñuka kaitea chakshkane, un creyente que no ha entrado en la comunión con Dios, un creyente que no ha tenido la oración en la mañana, en el día tendrás lucha, en el día tendrás problema, en el día enfrentarás con los demonios, con los espíritus inmundos, en el día enfrentaremos con el pecado. En el día seremos débiles. Pero si yo tengo una vida de oración, en el día soy fuerte, en el día soy más que vencedor, en el día tengo victoria, en el día soy fuerte, porque no estoy solo, porque estoy en la presencia de Dios. Elías siempre nerca en cuya presencia de Jehová estoy. Es tremendo, es interesante. Ñuka oa kona, ñuka churigo con iski churigo con tacharene, suka 26 en tacharipan, suka 22 años tacharipan. Ñuka hipa churigo, bueno, pego kona Quito estudiana hopa, universidad. Chaika, pego kona rina huskanchini su amiguan rina hurkanchinin, chaika, ña chayamuna hurkanchinin, ña chay cuarto maypimi payukuna kawsanajupan, chay cuarto kuma chayanajupika suwakuna mutupi chayamurkani, chayamushpaka armata llukchishpaka maskachikallarinnin, maskachikalla celularta charihurkaninin, chayka charihukpika ña maskachipakakpika justo ñawpanpi shayarimurkani su carro, chay carrota shamuy nishpaka yarkani, chay carro shamushpaka nishkani, ¿qué está pasando aquí? Es que aquí hay esos ladrones, me están robando, está con arma. Sea níctica, pero chaymish manjar tigranas naya carca, ¿no es cierto? Cheque y mata pasan, sea níctica, chaymish gastawangare, venga, entre nishkani, chay usted no se va nishkani, pero arma te yanga, charitas charigo, ni mata nashina usan. Pero chayshimi yuxpas, pero sea níctica, paika, chay sacudirishpa, carro como wasahurkanen, chay su amigo pas igual, chay su amigo pas igual, chay su armawan. Pero algo interesante te parlan, porque chaishua con ayanga ima pase como mudo, como ima pues como ayanga congelado me quedar canín. ¿Sabe por qué pasó? Porque hay papá, mamá que ora por ellos, velan por ellos. Cada mañana está diciendo: Padre, guarda a mis hijos, guarda de los ladrones, guarda, Señor, de los robos, de los atracos, proteja a mis hijos, por favor, Señor. Cada madrugada, taita Dios tamas para causanche, mañas para causanche. Entonces, con acá, no yanga carca, sino que cobertura de Dios van carca, porque está en oración. Entonces orar canche, chay punjape, chay madrugada por el canche, pero chisika, plan de diablo, ni a carca, ni a con ata suangapa, atacangapa carca. Pero ¿qué pasó? A través de esa persona, ese señor que vino con el carro, a través de él era el ángel del Señor. ¿Y cómo es que paipas kutit arma wankapiga hasta arma wanminikpiga manjarispa de retro calpam maricarca? Arma minik piga paikari, naning mancarca, entre venga, naning mancarca, manjaris pamare paipas, retroceder en mancarca. ¿Y cómo es que venga, entre nerca y tipaipas cutin? Ren carro coman. Es por la oración, hermanos, es por la oración. Así es que de aquí en adelante tenga un compromiso con el Señor, un compromiso para clamar, un compromiso para orar. Amén. ¿Estamos aprendiendo algo en esta mañana? Démosle gloria a Dios. Sé que Dios está hablando, sé que esto es lo que faltaba. Quizá usted estaba diciendo: ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué esto, lo otro? Pero hoy en esta mañana Dios está diciendo: hija, hijo, tenga compromiso conmigo, tenga un compromiso de orar,
no oras, no clamas. Cristo claramente y mata tanerca Lucas 18b. Amas a kichichonen sin desanimar orai chenen. Y más patachay tanerca, porque así funciona, mis hermanos. Así funciona. Hasta que gente con año kawan to pares panishka kan. Pastor, no sé Dios na uyanjo. No sé mañana te mañana chimare, pero na uyanga nin. Pero ¿cómo ora a Dios de repente nomás? Es que así no funciona. Primera de Tesalonicenses 5, 17, Bimatatanin. Orar sin cesar, Reina Valera. ¿Y qué significa esa palabra, orar sin cesar? Eso significa orar sin parar. Siempre, siempre, en todo momento. Para todo, mis hermanos. No crean que estamos aquí sentados así nomás. Antes de predicar la palabra en la casa, con mi esposa oramos. Y cuando llegamos aquí con los hermanos, oramos. Orando, estamos compartiendo la palabra de Dios. Para todo hay que orar, mis hermanos. Para todo. Natiana chukan oración solamente comedor pella. O solamente por trabajo interesante o viaje interesante. No. Para todo, mis hermanos. Hasta la otra vez estaba enseñando, no sé si usted se acuerda, quizá usted esté viendo por primera vez este medio, este canal, este radio. Le estaba enseñando de que hay que orar hasta para ir a cocinar en la cocina. Hay que orar para salir a Otavalo. Hay que orar para ir al mercado. Hay que orar para ir a Quito. Hay que orar para ir al trabajo. Hay que orar para todo, mis hermanos. Hay que orar para de pronto si hay un problema. Primero hay que orar. Primero hay que doblar rodillas para que Dios me respalde, para que Dios me dé sabiduría, para que Dios me ayude, mis hermanos. Así que usted debe tener un compromiso con el Señor, un compromiso de orar todos los días. Amén. ¿Y cuál es el 2 que le decíamos? La disciplina. Escuche esto, mis hermanos. La disciplina, el punto 2 es la disciplina. Toda meta, objetivo o proyecto no se logra automáticamente, sino que siempre requiere de disciplina, mis hermanos. Imapi que hay mundo secular pe parlas para acá. Tuku imaps deportista parlas sonche. Chay deportista profesionales. O son ispaya. Ima su trabajo con api, ima con api caspa o su estudio picaspa. Ima picaspa pas. Disciplina también está. Si es que yo canche disciplinado canchica, entonces tukuy y mataps tukuita logra usar engane. Si ustedes somos disciplinados para todo, hablando de mundo secular, si somos disciplinados, lograremos cualquier cosa. De la misma manera, hermanos, con Dios debe haber disciplina. Debe haber disciplina. La oración es una de las disciplinas de la fe. Y por cierto, una de las más difíciles de practicar. Este punto no es fácil, mis hermanos. Yo me he dado cuenta que escuchar la palabra de Dios, hermanos, es lo más maravilloso. Dios pa palabra. Hay veces que wakay me leeren Dios palabra, ñu canchpa vida piyay como nos quebrante el alma, mi corazón. Muchas veces ricuscane congregación, su congregación unape invitakpe rishkane, y también ñuka congregación villata hitio con hasta wakay yuxin. Pero poner en práctica es difícil. Para esto es la disciplina. Para esto es la disciplina. Ñuka desde el principio ya chakuskane culto man rispaga cuaderno hasta tiahun karian hasta anotaska tiahun karian kusta kilado con ape parla conta nagustan karian sa parla muzayan hokpika rinkarian sulado porque quería concentrarme, porque lado de parla na concentrar ring y cotisukuna parla hokpita igual nagustan kaskane porque necesito concentrarme. Entonces
Porque había una disciplina, porque yo quería escuchar, yo quería aprender la palabra de Dios, porque dice que la palabra de Dios es como la miel. Eso es verdad. Entonces, pero debe haber una disciplina. Una disciplina. Por eso es que la oración también, para orar debe haber una vida disciplinada. Cada día usted tiene que sacar un tiempo y cada día tiene que tener una vida de disciplina para la oración. Miren lo que dice aquí. La falta de la disciplina de la oración en el libro de los evangelios habla clarito. Ahí aparece Pedro, Jacobo, Juan. Dice que en una ocasión ellos se fueron a orar con Jesús. Ellos dicen que estaban orando en un lugar y Jesús dice que se fue más adelante para orar. Y cuando regresan a Jesús, no era solamente una vez, era algunas veces. Jesús kay runa kunata paypakati runa kunata suladopi choras parring oranga pasuladoman tigramukpi que imashakushkaninda puñunakushkanin. Mateo capítulo 26 verso 42 piparlajo. Chaypinin tigramushpakanin velad y orar para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto pero la carne es débil. Entonces paikuna imashpata puñuna jorka imashpata na ora y usarka porque no había disciplina para la oración, a pesar de que Jesús vino a decir una y otra vez. Entonces ellos estuvieron acomodados, durmiéndose ahí. La disciplina es someter nuestra carne al servicio para lograr una meta. Es someter nuestra carne, aunque yo canche cuerpo namustan namunan, aunque namunan pipas, pero lo tengo que hacer, debo hacer. Hasta que gente con anen, es que no sé orar, nen. Pero ¿cómo se aprende a orar? Orando se aprende a orar. Al principio no tengo palabras ni que decir, tal vez 2, 3 palabras, pero voy así orando, pidiendo, así de repente el Espíritu Santo mismo comienza a fluir, comienza a poner en nuestra mente por qué orar. Así sabe ser. Pero hay que disciplinar. ¿Y cuál es la tercera? La tercera es la perseverancia. La perseverancia en la oración. ¿Y ahora qué significa esa palabra perseverancia? La palabra perseverancia significa ser fuerte, insistir, permanecer, ser constante, quedarse en un lugar en vez de abandonarlo. Chay perseverancia kakan ñukan chimepika shinji kana kan, resistina kan, constantemente cada rato permanecena canche, nawashaman tigrarena canche. Libro de Hebreos capítulo 10 verso 38 dice la palabra de Dios: pero nosotros no somos los que retroceden, al contrario somos los que avanzan. ¿Acaso que ñukan chica creyente, hijos de Dios, como Biblia nen, soldado de Cristo me canche nen? ¿Acaso su soldado que retroceden, cristiano que retroceden, cristiano que queda en medio camino? ¿Acaso shinachucana cancheare? Cana canchnaka, un hombre de Dios, una mujer de Dios que avanza, que llegue a otros niveles, que entienda el reino de Dios, que entienda la gloria de Dios, que entienda lo sobrenatural. Ahora, si no hay la perseverancia en la oración, si no hay, no va a pasar nada. Dice aquí en Efesios capítulo 6, verso 18, en Nueva Versión Internacional, dice: ore en el Espíritu en todo momento. Está diciendo en todo momento, con peticiones, ruegos. Luego dice: manténganse alerta y persevere en oración por todos los santos. Está diciendo que hay que perseverar en oración. Esto está hablando el apóstol Pablo. Pablo no era cualquier creyente. Pablo era un hombre que practicaba la oración. Entonces, usted y yo tenemos que ser perseverante en la oración. O sea,
más resultado con ashamunga, orangue, mañangue, y más fame también desmayanche porque no hay resultados. Pero que mañana y más no pasan, cansamos, nos agotamos, viene de repente la prueba, el enemigo también ataca todas esas cosas. Entonces mucha gente queda en el medio camino, ya no oran, dejan de orar. Pero la Biblia no está diciendo que dejen de orar, la Biblia está diciendo que perseveren en oración. Así que mi hermana, mi hermano, en esta mañana yo he venido a decir de parte de Dios, no quede en medio camino, no se desanime, perseveren. Si usted lee, estudia la vida de Jesús, Jesús no era cualquier persona, era una persona. Por un lado era como nosotros, por otro lado era divino, como nosotros, necesitaba la oración, pero él era perseverante en la oración. Y todos los hombres de Dios practicaban eso, eran hombres perseverantes. Hoy en día yo he estudiado muchos hombres, actualmente los siervos de Dios, por ejemplo el caso de I. Ávila. I. Ávila dice que este hombre, cuando iba a buscar la guía de Dios, este hombre no practicaba oración de 1 hora, media hora, 5 minutos, 10 minutos. Hace años atrás escuché un pastor que decía que hay que tener comunión con Dios, hay que orar 5 minutos, hay que leer la palabra 5 minutos, hay que recoger la ofrenda 5 minutos, hay que cantar 5 minutos, en 20 minutos ya comunión con Dios. Pero la Biblia no dice eso. Hermanos, para entender la palabra de Dios, en 5 minutos no se puede. Para orar a Dios 5 minutos, ¿qué le digo? No se puede. Usted vaya a pedir allá al banco, vaya, llegue, pídale el préstamo, a ver, en 5 minutos te dice, lleve, ¿cuánto quiere? Le va a preguntar un montón de cosas. O usted de pronto alguien viene a pedir el favor, no es que apenas llegue le va a decir, vea, necesita esto, ayúdeme. Y usted no va a decir, si esto es, tome. No, la persona primero va a estar ahí, va a saludar, va a estar conversando algunas cosas, de repente poquito a poquito le va a decir, vea, esto me pasa, ayúdeme. Entonces, así mismo es, hermano, necesitamos tiempo para orar, para conversar con Dios. Por eso necesitamos compromiso, por eso necesitamos la perseverancia, por eso necesitamos la disciplina. Amén.